Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer saludarles. Gracias de verdad, por estar conmigo. Este tiempo, este lugar llamado Conceptos Adecuados de Edificación, que Dios nos ha permitido presidir. Le damos la gloria a Él por la oportunidad de poder servirle y poder predicar la palabra. Hoy en Shabbat estamos estudiando, mis amados, lo que se conoce como la porción número 5, que es la porción Javier Sara, que se traduce como la vida de Sara, pero básicamente, o sea, técnicamente dice las vidas de Sara. Habla de la vida de ella, aunque se hable de su muerte, donde también cuando terminamos esta porción habla también de la muerte de Abraham. Qué interesante, qué paradoja más grande esta, que una parashá que habla de la vida está realmente hablando de la muerte. Es porque los que mueren en él, los que mueren en el Señor están vivos, señores. Así enseñan los sabios de Israel. Cuando ya usted ha sido redimido, cuando usted ya ha recibido la redención de su alma, ha sido salvo, aunque usted muera viva, Dios ha venido a destruir este último obstáculo que es la muerte para que usted tenga vida eterna. Y yo estoy seguro que esta charla de hoy le va a ayudar a entender más este plan de salvación, porque realmente esta porción bíblica, que aunque habla de la búsqueda de una esposa a Isaac en un nivel pesado, o sea, en un nivel simple, lo que está hablando es acerca de la redención de la vida del ser humano. Es por eso que muy temprano en mi caminar, debo confesar, que yo fui introducido a los tipos y sombras dentro de las escrituras. Uno de los principios más importantes en las escrituras son los tipos y sombras que la misma Biblia, como un lenguaje codificado o un nivel de entendimiento, tiene. Y fue a través de estas figuras y sombras que he venido a relacionarme íntimamente con la realidad del Creador. Es por eso que en ese tiempo aprendí que estos tipos y sombras, antes de que realmente llegara a comprender mis raíces hebreas, o sea, fuimos primero introducidos a este tipos y sombras que dentro del cristianismo nosotros aprendimos. Pero cuando entramos en las raíces hebreas se profundizó más. Pero tengo que reconocer que fuimos introducidos anteriormente a esto. Durante años estaba convencido de que el único propósito del Antiguo Testamento era predecir la venida del Mesías y el Nuevo Testamento, que se cumple en el Nuevo Testamento. Pero cuando comencé a profundizar más, basado en una visión hebrea, literalmente vi cosas distintas. Me viene a la mente un texto interesante en Romanos 15:4 que dice, porque las cosas que se escribieron antes, escuche bien, para nuestra enseñanza se escribieron, ¿no ve? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, este verso habla acerca de todo lo que está escrito en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Tiene que ver, mi amado, para que nosotros recibamos paciencia, para que nosotros recibamos consuelo de nuestra redención, de nuestra salvación, que tengamos esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque en este mundo vamos a enfrentar muchas pruebas, vamos a enfrentar muchos retos. Pero nosotros entendiendo y estudiando las historias bíblicas y haciendo lo que nos dice, en esas pruebas, en esos momentos difíciles, nosotros podríamos prevalecer y sostener esa esperanza de la redención adquirida que hemos recibido. Ahora bien, por este verso nos enseñaron muchas veces que todo el Antiguo Testamento solamente fue escrito para predecir al Mesías y para advertir a los creyentes del Nuevo Testamento de lo que deben hacer. Pero este punto de vista, como cuando comencé a estudiar y a crecer, y de hecho profundicé en la lectura del Nuevo Testamento, resultó que estaba totalmente equivocada. Esas cosas que sucedieron en los tiempos anteriores fueron escritas para enseñarnos e instruirnos para nosotros, como las naciones de la tierra, los gentiles, como se nos llama, pudiéramos tener la misma esperanza de los santos antiguos. Este es el contexto claro del capítulo 15 del libro de Romanos. Pero también hay muchas otras veces en el Nuevo Testamento que se nos habla acerca de estos cuadros, de estos tipos, que nos dan ideas muy claras del Antiguo Testamento.
Estos son cuadros pintados en tiempos pasados de la realidad de la redención de todos nosotros. Las sombras de la venida del Mesías entonces son imprescindibles. Es por eso que debemos entender hoy que el Tanakh, lo que vamos a estudiar, está lleno de muchas imágenes para nuestra instrucción, para que con una mente y con una boca podamos glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Y esta es la razón por la cual el Eterno utiliza tipos en las Escrituras. Y este es el contexto de Romanos 15:4. Es por esa razón que quiero invitarle ahora a dar un paseo por esta historia maravillosa del libro de Génesis 24:1-3. Así que con esto en mente, que este libro, esta historia habla de la redención del alma, habla de nuestra esperanza, habla también de la unión entre el pueblo de Dios y Dios. Es por esa razón que quiero comenzar en Mateo 24:1-3 diciendo lo siguiente. Mire, yo quiero que usted abra su Biblia ahí y me siga. Dice, y era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, escuche bien, y te juramentaré por el Eterno, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Antes de comenzar, yo quisiera decirle que esta historia, dentro de los círculos rabínicos, se le llama la parashá de los shiurim. La palabra shiurim significa literalmente casamenteros. Es por esa razón que dentro de la comunidad hebrea, en la comunidad judía, se cree y se entiende que este verso es el verso o historia fundamental que habla de los casamientos, de cómo un creyente debe casarse en las Escrituras. Con esto en mente, permítame comenzar diciendo, al leer esta porción, los primeros versos del Proverbio 24, que aquí el Eterno comienza con algunos antecedentes, nada más y nada menos que Abraham. Se nos dice que Abraham era el padre de muchas naciones. Eso está escrito en el libro de Génesis 17:5, cuando dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y de naciones. Oye, de naciones, de gentiles. O sea, Abraham no es solamente el padre de la nación de Israel, lo de la circuncisión, sino que también es padre de los gentiles. Y de acuerdo a Génesis 17:19, la simiente para producir estas naciones debía pasar a través de Isaac, que era el hijo de él. Está escrito lo siguiente: respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Note bien que Dios hace un pacto con Abraham, pero luego ese pacto lo traspasa a su simiente, que es Isaac. Abraham ya era viejo y él sabía que no iba a durar mucho tiempo ya en el mundo. Lo único que él tenía era una promesa de Dios de que ser el depositario del plan de redención del mundo. Por lo que en este contexto él organiza una esposa para su hijo, para que la promesa de la simiente continuara. Nosotros sabemos que de acuerdo a Génesis 12:1-3, como hemos leído anteriormente, Abraham salió de Ur de los Caldeos, que era el sur de Mesopotamia. ¿Se acuerdan la porción Lech Lejá? Sabemos que Ur fue la cuna de las naciones. Esto significa, mis amados, que Abraham fue tomado de entre las naciones del mundo, y a causa de una fe tan grande en la palabra de Dios, él fue depositario de ser el instrumento de Dios para redimir al mundo. Es por esa razón que en este contexto él quería preservar la simiente, él quería preservar el plan de Dios. Acuérdense que este matrimonio y los matrimonios tienen un concepto detrás que es muy importante, que es un propósito.
que es una gran promesa de redención. Los matrimonios están conectados al plan de redención de Dios. Es por esa razón que Él va a dar instrucciones a su sirviente de encontrar una novia de la misma tierra y las mismas circunstancias que Abraham vino. Esto es un patrón interesante para el matrimonio. Abraham fue tomado de entre las naciones, pero ahora ya era un hebreo. No era la misma persona. Hebreo significa el que ha cruzado, el que cruzó del paganismo, del el politeísmo, de la idolatría y cruzó al otro lado para convertirse al único Dios verdadero, para vivir y ser un hombre de santidad. Por eso se le llama el hebreo. El hombre que comienza a vivir en la fe del monoteísmo ético, la fe en el único Dios verdadero. Se le pedirá entonces al mayor sirviente de Abraham de hacer un juramento, como leyó, a su amo para volver a la tierra de él, la tierra donde Abraham llegó a encontrar una novia. Es por eso que aprendemos en Bereshit 15:2 que el nombre de este servidor es Eliezer. Es interesante este nombre de Eliezer porque nos da la primera pista de lo que queremos nosotros investigar aquí. La palabra Eliezer significa literalmente ayudante o consolador de Dios. Es por eso que se nos dice entonces que se trata de un título. Se nos dice que se trata de un título y la naturaleza del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Cuando leemos Juan capítulo 14, verso 26, nos impresionamos porque literalmente está describiendo al Espíritu de Dios y es por eso que podemos hacer la conexión inmediatamente de que esta historia y en el caso de Eliezer es una sombra y un tipo del Ruach HaKodesh. El libro de Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, o sea, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. De igual manera, el libro de Juan 16:7, 13, 15 dice, pero yo les digo la verdad, le es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si se fuere, yo le enviaré. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Cuando leemos estos versos de Juan, capítulo 14 al 16, que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, fue enviado desde el Padre y hablará de y glorificará al Padre y al Hijo, nos da la primera llave para poder entender este cuadro, esta sombra profética de Génesis 24. Veremos que la lectura del capítulo 24 de Génesis, que Eliezer constantemente nos enseña este verso que hablará de su padre, que hablará, perdón, que hablará de su amo, que hablará del hijo de su amo. Se nos dice que Eliezer es también el sirviente más antiguo de Abraham. Cuando leemos Juan 15, 26 y 27, nos dice que el Consolador ha estado con el Eterno desde el principio. ¿Casualidad? No. Es un cuadro tipificado proféticamente ahí en la historia del Espíritu de Dios. Así que Abraham, el padre de todos los que creen, como está escrito en Romanos 4:11. Si usted cree, usted es hijo de él. Aquí nos vemos que él envía un ayudante o consolador para encontrarle la novia a su hijo. Este es el primer patrón para encontrar esposa. Escúchelo. El que debe buscarle esposa a usted es el Espíritu Santo. De manera que usted no puede estar buscándola por usted mismo. Debe dejar que Dios le busque esposa, le busque esposo. Ahora, cuando leemos esta historia, vemos que Abraham ahora hace un juramento con este servidor. Ellos dos concertan un convenio.
que se da a través de la expresión de un juramento, que es referido en la historia del pueblo de Israel como el juramento del muslo. La palabra muslo es interesante en las escrituras, es la palabra yerequí. Y esta área literalmente es la que se extiende hasta e incluye el área de la ingle, que en este contexto es la zona mencionada. O sea, este texto lo que está mencionando es el ingle. Este juramento es un acuerdo entre dos partes que se sella con la promesa de que la heredera de los bienes, deudas, contratos y promesas de un padre en la cultura oriental será cargada por el hijo. En este caso, la herencia se refiere a la promesa de la simiente que continuaría a través de su propia parentela. Es por eso que los lomos se utilizan como una señal de juramento para representar el paso de la simiente. ¿Se acuerda usted que cuando la Biblia dice en Hebreos que los levitas estaban en el lomo de Abraham? ¿Se acuerda? Está siendo una referencia al paso de la simiente y la representación en los levitas. Está hablando en el contexto del sacerdocio de Melquisedec y se transfirió a los levitas en el sacerdocio levítico esa herencia de servir al Creador. De igual manera, aquí está pasando lo mismo. Según el acuerdo del versículo 4 en nuestro texto, la simiente que es Isaac seguirá a través de la unión y alguien de la misma clase, alguien que salió de las naciones, igual que Abraham lo hizo. ¿Lo puede ver? De manera que Bereshit 24, 5, 9 amplía más este texto. Cuando continuamos leyendo la historia, esta nos dice, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Escuche, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, el hijo estaba, según la Torá, se le estaba prohibido él ir ahí. Entonces la Biblia dice, y el Eterno, el Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y te traerá, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo. Ahí fue que donde él concerta el convenio con el Eliezer de Abraham a su señor y le juró sobre este negocio. Antes de que Eliezer se fuera, le preguntó una pregunta muy pertinente a Abraham. Él le dice, si esta mujer que vive entre las naciones, escuche bien, era entre las naciones que tenía que buscarla. Si esta mujer que vive en las naciones no obedece y no me sigue a la tierra en la que ahora habitamos, él le dice, llevo tu hijo a su tierra. Escuche la pregunta que le hace. Si ella no me escucha, si ella no quiere venir a casarse con él, si ella no acepta la propuesta, traigo a tu hijo aquí. La respuesta es claramente un no rotundo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Esto es importante aquí. ¿Por qué? Ahora bien, porque mire, debido a que al confiar en Dios, Abraham y Isaac han sido llamados desde donde estaban y como han cruzado y como han traspasado los límites, se les prohíbe volver atrás. O sea, en otras palabras, cuando usted ya se convirtió, cuando ya usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, se le prohíbe usted volver atrás. Está cerrado, prohibido volver atrás. Buscar tus recursos, buscar lo que necesitas atrás. Y en este caso, en este propósito de preservar la simiente santa, de donde vendría el Mesías, tenía que tomar precaución exacta
de que todo sea basado en como Dios lo dijo, como Dios ordena, como Dios estipula. Ellos se habían cruzado, ya se habían convertido en creyentes, ya habían dejado la idolatría, ya habían dejado el pecado, para que me entienda. Ese es el concepto de la palabra hebreo. Es por esa razón que la simiente, o sea, la palabra de Dios es la simiente. Ahora les ha hecho nuevas criaturas y el pueblo de Dios, y ser parte del pueblo de Dios. Cuando ya usted es parte del pueblo de Dios, cuando usted nació de nuevo, se le prohíbe a usted buscar sus recursos en el mundo, y más una novia para la preservación de la simiente. Este es el punto central del matrimonio, hermano. Es algo sagrado. Es algo que preserva un propósito, es un bien mayor. Traspasa al hombre a la mujer. Es una institución que preserva el plan de Dios para el mundo. En otras palabras, esta novia debía salir de donde ella había estado, no al revés, de donde Abraham había vivido. Porque cuando ella transicionara, iba también ella, lo que le iba a pasar allá, que ella iba a transicionar también. Iba a convertirse en un hebreo también, en alguien que dejó su pasado, como dice la escritura, porque si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso le iba a pasar a ella. No al revés. El patrón del Eterno es llevar a las naciones. ¿Cuál es el patrón aquí? Que el Eterno quiere llevarnos a nosotros que venimos de las naciones y al que todavía está en las naciones a vivir y a operar en el tabernáculo y que sean parte de su pueblo sagrado. Es por esa razón que la función de la novia debe llegar a él para vivir en su tierra, no en la tierra de ella, sino en la tierra del novio, y dejar la vieja tierra atrás. El cuadro aquí es evidente. El cuadro aquí es que la salvación bíblica, ya que esto es un cuadro de la redención, de la salvación de nuestras vidas, implica una salida de donde usted estaba. Usted no puede estar en Dios, en Cristo, en el Mesías, en la fe verdadera y volver atrás. Usted no puede volver a los viejos patrones de comportamiento, a los viejos paradigmas. Usted no puede vivir basado una vida en lo que usted era antes. Usted debe venir a habitar en la tierra de su creador, en sus caminos, su cultura, en su familia. Cuando usted ya se convierte, cuando ya usted es salvo, cuando su alma es redimida, ya las cosas viejas deben pasar. Ya usted no puede volver a sus viejos caminos, no puede continuar en su cultura anterior, no puede vivir en su familia. Es un cambio de paradigmas, es un cambio total. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿usted se acuerda? Él les dijo que si ellas no los recibiesen, entonces salieran y que se sacudieran el polvo de sus pies. En el versículo 7, entonces, continuamos en nuestra historia. Abraham aquí le recuerda a Eliezer la razón de esta solicitud. ¿Y cuál es la razón de esta solicitud? Que la novia debía ir a la tierra del novio, no al revés. Esa causa de la simiente, esa causa de la simiente. Cuando usted rastrea la simiente a través de las escrituras, porque para mi persona es el principio más importante en las escrituras. Cuando usted rastrea la simiente se hace evidente que aquellos que son los verdaderos portadores de la simiente de la mujer que fue profetizado en Génesis 3:15, son los que reciben la palabra de Dios. Por eso alguien que tiene la simiente actuará conforme a la palabra que esa simiente porta. Cuando nosotros vemos lo que Yeshua nos dijo, nos impresiona. Yeshua mismo identifica la simiente con en Lucas de la siguiente manera. Él dice en Lucas 8:11, esta pues es la parábola. La simiente o la semilla es la palabra de Dios. El que tiene la simiente, el que es de la simiente de la mujer, su vida será basada en la palabra de Dios. Es por esa razón que la novia de Isaac
será la que parta de donde estaba. Debe dejar el lugar donde vivía, donde estaba. Escucha el patrón. Y seguiría Eliezer de donde el novio es. ¡Qué tremendo! Hay que morir. Hay que dejar los viejos hábitos. Hay que dejar la vieja vida. Si quiere lo nuevo de Dios, si quiere la vida del reino, si quiere el beneficio del reino, debe dejar el lugar de donde usted viene. Pero esta historia no termina ahí, vamos a seguir viéndola. Ahora llega un aspecto muy interesante y revelador de la novia. Yo quiero que usted me ponga atención, porque aquí vienen cosas muy lindas. Por eso le hemos llamado este tema el camello y la fuente. En el libro de Génesis 24, continuando nuestra historia, en el verso 10-11, dice algo importante. Dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor. Note cuántos camellos, 10. Y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Escuche bien que los camellos están repletos de regalos. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Acuérdese que la novia estaba entre las naciones, se dice el texto. Eliezer, que es un tipo del Espíritu Santo, un consolador, un servidor, concerta un pacto con Abraham de buscar esposa entre las naciones, pero cuando va con 10 camellos de todos los camellos que tenía Abraham. Va a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos de la ciudad. Perdón, dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, vio la fuente. Y a la hora de la tarde, al atardecer, la hora, o sea, esa hora es cuando ya el sol va cayendo. Este concepto en hebreo se llama eref. Era la hora en que salen, dice, las doncellas por el agua. Vamos a investigar un poco más esto. Vamos a ver esta historia. Esto es tremendo lo que está pasando aquí. Esto es lindísimo. Es aparente que al leer este verso y al leer otros lugares que Abraham era un hombre rico. Cuando leemos este verso vemos que Abraham era un hombre rico. O sea, no hay diferencia y no hay una dicotomía en ser un creyente que guarda Torah y ser rico. No hay problema con eso. Nunca el dinero ha sido un obstáculo para los que siempre realmente tienen la simiente. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer hoy es que aunque él era rico, y la Biblia dice enfáticamente que tenía muchos camellos, o sea, esa referencia que tenía muchos camellos es una referencia de que era rico, porque la riqueza antigua no era como ahora. No se medía igual que ahora. Antes se medía por el agua que tenía o por los animales, por así decirlo, el rebaño que tenía. Por eso dice que Abraham tenía muchos camellos. Era una referencia a la riqueza de Abraham. Ahora bien, la Biblia dice que él solamente envió 10. La pregunta es, ¿por qué 10? Bueno, yo espero demostrar aquí que seguimos el texto que Abraham pudo haber tenido 600 camellos, pero envió 10. 10 representativos. Puede ser que él incluso hubiera tenido 613 camellos. ¿Por qué digo esto? Porque los mandamientos en las escrituras son 613. En otras palabras, estos 10 camellos son representativos, al igual que los 10 mandamientos, son representativos de toda la Torá. Es por esa razón que entendemos que estos 10 camellos representaban la Torá, los 10 mandamientos. Eliezer es enviado por el padre de Isaac para encontrarle a su hijo una esposa digna. Eliezer sale con 10 camellos, no con 2, no con 4, no con 25, no con 50, con 10. Estos camellos fueron tomados porque en el desierto los camellos son tu fuente de supervivencia.
Ningún hombre puede hacer el viaje solo. Si se entra en el desierto sin nada, solo, podría morir. Es por esa razón que entendemos que los 10 camellos representan la palabra de Dios, especialmente sus 10 mandamientos. Es por eso que la Biblia dice que nosotros no podemos solamente vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que la Biblia nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. Por tanto, Eliezer le dijo que tomara 10 camellos y todos los bienes de su amo. Cuando vemos varios comentarios de Yeshua, nos vienen a la mente, especialmente teniendo en cuenta que Isaac ha desaparecido temporalmente de la escena. ¿Se acuerda usted cuando la Biblia dice, Yeshua mismo dice en Juan 14, 15, 18 y verso 26, si me aman, guarden mis mandamientos y yo les rogaré al Padre y les dará un consolador? Mírenlo aquí cómo conecta, para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero ustedes le conocen porque moran ustedes y estará con ustedes. No los dejará huérfanos. Vendré a ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. De igual manera, el libro de Mateo 28, 18 también nos enseña lo mismo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, escuche la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No es casualidad también que en el libro de Éxodo, en el capítulo 26 dice, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué está pasando aquí? Estamos viendo un cuadro perfecto de la representación de estos 10 camellos, que son los mandamientos de Dios. Que cuando tú lo amas, cuando tú lo preservas, cuando tú lo cuidas, cuando tú lo haces, Dios también te bendecirá. Dios también te recompensará. Estos versos, entre muchos otros más, nos revelan que Jesús iría, pero que él enviaría a un consolador en su nombre para enseñar y recordarnos que observemos todas las cosas, es decir, que nosotros le siguiéramos a él como discípulos. Yeshua nos dice en Juan 14, 15, que los que le aman guardan sus mandamientos. No es casualidad que justo en medio de los 10 mandamientos está escrito, como leímos en el Éxodo 20, que el Eterno dice que Él mostrará la misericordia que Él tiene, que es un atributo de Él, solamente a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. ¿Quiere usted ver el favor de Dios? ¿Quiere usted ver cómo Dios se manifiesta en su vida? En bendiciones, en redención, en sanidad, en liberación, en prosperidad. Usted debe amar los mandamientos. Usted debe guardar su palabra. Ahí está la disyuntiva que nosotros tenemos. Nosotros debemos guardar lo que Él dice para poder recibir su misericordia. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Esa es la pregunta. ¿Cree usted que es posible que el Padre envió al Consolador a los gentiles junto con sus mandamientos? Este es el patrón aquí. Él quiere buscar una esposa de entre los gentiles. Por tanto, le mandan los camellos, que son los mandamientos, a los gentiles, para que los gentiles, cuando se encuentren con el Consolador, puedan entonces, además de recibir el testimonio del Consolador, que es el testimonio del Hijo, juntamente con eso también deben guardar los mandamientos. Era una advertencia para su propio bien. Él envió los camellos, que era la representación de los mandamientos, para que ellos también, luego de ser recibir
la redención, el mensaje del Consolador, también guardaran los mandamientos. Los gentiles pueden guardar los mandamientos, Fernando. Eso es lo que está diciendo el texto. Que el patrón bíblico es lo que se convierten a Dios. Los que reciben el testimonio de Dios deben guardar los mandamientos. ¿Cree usted también que el Consolador quizás tenía dones? Los bienes del Padre para la novia, eso es lo que dice el texto. Que los bienes, las bendiciones que cargan los camellos, cuando usted guarda los mandamientos, te lo recibirá. Es por esa razón que en el verso 11 de nuestra historia leemos, se nos está diciendo que Eliezer hizo que los camellos se arrodillasen. Esto es tremendo también, esto es importante. Junto al pozo de agua. Ya que arrodillarse en el contexto hebreo es una acción de un sirviente. La palabra hebrea usada aquí es barak. Esto es muy poderoso porque esta palabra se traduce normalmente como bendito en las escrituras. Podría ser que los camellos estaban allí para servir y bendecir a esa novia y no al revés. Oh Dios, podría entenderse que los mandamientos se dan para servirnos y no nosotros servir a los mandamientos. Eso solo. Quizás es casualidad que los camellos tenían que pararse en un pozo de agua a la hora de la tarde. No es casualidad. ¿Por qué, Fernando? Mire por qué. Porque los pozos son imágenes notorias de la salvación y la gracia. ¿Qué estamos entonces viendo aquí en esta historia? Una tipología de la redención, de la salvación. Una de las ocurrencias de este principio que me llega a la mente inmediatamente. Usted la conoce. Yeshua conoce a una mujer en Samaria, en un pozo también, en una fuente. La Biblia dice literalmente, más el que bebiere del agua que yo le daré, eso está en Juan 4:14, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. En otras palabras, esta fuente era una tipología, un cuadro profético de la redención, de la salvación, de la gracia de Dios, ya que la salvación es por la gracia de Dios. Los 10 camellos se inclinaron en sujeción en el pozo, ¿lo vio? Se arrodillaron. Al igual que los mandamientos de Dios se arrodillan ante el pozo de las aguas. La Escritura también nos revela que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es lamentable. El Eterno sabe que Él nos tiene que encontrar en la oscuridad. Porque de allí es donde todos nosotros venimos. Nicodemo vino a Yeshua por la noche, ¿se acuerda? Por eso es que Eliezer espera en el pozo a la hora normal del día en que todas las mujeres van al pozo. No es casualidad, porque es el momento de las tinieblas, donde las tinieblas están entrando. Se nos dice que esto es cuando ellas vienen a sacar el agua. La palabra para sacar el agua es la palabra ishaf. Esa palabra es tremenda. Esa palabra literalmente es un cognato de la palabra shuv, que la Biblia lo traduce como arrepentimiento. ¿Eso es otra coincidencia? No. Lo que estoy tratando de decirle con esta historia, cuando estamos profundizando en ella hoy, de que habla de la redención, habla de la gracia de Dios, habla de la salvación de nuestras almas. Pero sigamos más adelante. El verso 12 de Génesis 24 dice, y dijo, oh Señor, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con tu señor Abraham. Usted ve que cuando usted lee este verso, vemos cómo este consolador, que es el siervo Eliezer, que es un tipo del Espíritu Santo, él siempre hablará lo que su maestro habla. No hablará de sí mismo. Yo no entiendo cómo hay gente todavía que entiende que el Espíritu Santo va a hablar cosas distintas a la Torá y distintas a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de Yeshua. Vemos aquel patrón perfecto de que el consolador siempre hablará lo del maestro y no nada de sí mismo. Continuemos leyendo. El verso 13 y 14 dice, he aquí yo estoy junto a la fuente del agua.
símbolo de la salvación y de la gracia. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiese, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Vio, escuche bien lo que pasa aquí. No solamente era la petición que él le pidió, fuera que le diera agua a él, sino que también le diera de beber a sus camellos. ¿Qué son los camellos? La Torá, los 10 mandamientos. Y dice que sea esta, o sea, la doncella que va a ser la que agraciada, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Escucha bien. Este es el segundo patrón para que usted se case. Ello existe una persona destinada para usted. No es la que usted busque al ojo por ciento. No, eso es evangelio según San Yo. No, no es por las hormonas, no es por la apariencia exterior. Es la que está destinada, dice aquí, destinada. Es el que está destinado para ti. De manera que la Biblia dice, y en esto conoceré, vio, que habrás hecho misericordia con mi Señor. Sabemos varias cosas aquí sobre lo que será la elegida para el Hijo del Padre. Aquí nos muestra principios de la elegida. Ella va a ser lo que no solo se acerca, no solo la persona, que se acerca a la salvación, que se acerca a la gracia de Dios, que es el pozo, sino que hará también, se hará cargo de los camellos. ¿Qué son los camellos? La Torá. Ella también se hará cargo de los mandamientos. Ella primero recibirá del pozo, recibirá primero el agua del pozo, que es la salvación, la gracia de Dios, y luego se hará cargo de los camellos. Este es el patrón bíblico de redención. Esto es lo que esta historia está señalando. Primero recibes redención, primero recibes la gracia y luego te ocupas de cuidar los camellos, o sea, cuidar los mandamientos. La palabra es tremenda, que es yaká en el hebreo. Básicamente, esta palabra significa ser recto o ser hecho derecho. Aleluya. Primero necesitamos, en otras palabras, ser rectos, ser hechos derechos, ser hechos rectos. Eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia que Dios nos da primero, porque yo no puedo cuidar sus mandamientos si no recibo la gracia de ser hecho recto, de ser hecho derecho. Nadie que no haya sido hecho de recto derecho puede, mi amado, obedecer los mandamientos de Dios. Es lo que dice Isaías. Isaías también hace el uso de esta palabra de una manera magistral. En Isaías 1:18, la Biblia dice, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Esa es la palabra ahí. Y acá. Estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Existe una cuenta en nosotros que es contraria, que no está compatible con la del Señor. Es por eso que debemos ir a cuenta con Él. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero, antes de que tus pecados sean emblanquecidos, antes que tus pecados sean como la blanca lana, tienes que venir a cuenta. Tienes que venir a ser redimido, a ser hecho recto. Así entonces que estamos viendo aquí, que la novia no será la que se encuentre con Eliezer en el pozo de la salvación, no, sino que también será la persona que saque agua del pozo, señal de redención, de recibir la gracia, escúchelo, y luego abreve los camellos del Padre, símbolo de guardar y cuidar los mandamientos de Dios. Esta es precisamente la enseñanza de Pablo. Pablo enseñó lo mismo en Efesios 2:8-10.
En Efesios 2, 8, 10 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todo el mundo dice, gloria a Dios, es por gracia, es por la fe. Pero luego dice la segunda parte, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es la misma cosa aquí. Primero debe ser hecho recto, recibir la gracia de Dios y luego guardar los mandamientos, o sea, cuidar los camellos, ir al agua, sacar el agua de ella y luego, que es el símbolo de la gracia, de la salvación, luego abrevar los camellos, es servir los camellos, es guardar los mandamientos, son las buenas obras aquí en el libro de Efesios. Pero continuemos. Cuando termina ahí la historia es tremenda, esta historia es poderosa. En Génesis 24, 16, 19, continúa esta historia maravillosa. Dice, y la doncella era de aspecto hermoso. Dice, una virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Oye bien, oye, esta mujer qué amable. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también, wow, Dios mío, para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Wow, este es el patrón de la futura novia. ¿Es usted la novia? Aquí está el patrón que le certifica a usted que usted es la genuina. Lo primero que dice que era virgen. En el texto usa una palabra muy poderosa, es la palabra betulá. En la Biblia hay dos palabras para traducir virgen. Virgen o doncella son la palabra betulá y la otra es alma. Betulá significa una que está separada y alma significa no haber conocido varón. Alma es básicamente la misma palabra que olam, la palabra que suele traducirse como edad, eterno, universo y también para siempre. Esto se debe, no es casualidad, a que ambas palabras hablan de algo no conocido. Habla de alguien que no ha sido conocido. La novia que está prometida entonces a Yeshua, que somos nosotros Israel, también debe permanecer virgen. ¿Cómo usted permanece virgen? Cuando usted se lava en el agua de la palabra y usted es hecho limpio. Es solamente la Torá, mis amados, que enseña y proscribe lo que es puro y lo que es impuro. El patrón para poder saber quién es puro, quién es impuro es la Torá. Esta es la razón por la que la futura novia se encuentra abrevando los camellos y cuidando esos camellos que son los mandamientos de Dios también. Cuando vemos el final del versículo 9, se nos dice que Rebeca, estaría sacando agua para los camellos hasta que hayan terminado de beber, dice literal. Esta palabra es muy importante en este verso, ya que la palabra cuidadosamente aquí ha sido escogida. Aquí la palabra es calá, que significa lograr, significa alcanzar, significa acabar y significa completar. La palabra implica una meta, un logro. Pero uno de los cognatos de esa misma palabra en el hebreo es calá, sin la H al final, que es la palabra hebrea para la novia. Te escuche. ¿Coincidencia? No, porque esta historia es un cuadro profético del casamiento entre Yeshua e Israel. Uno naturalmente preguntaría entonces, ¿qué tiene que ver la palabra para lograr o completar con una novia? Bueno, en el segundo capítulo de Génesis probablemente ayudaría a responder esa verdad.
Se nos dice en el capítulo Génesis de Génesis 2:8 que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo que una compañera le fue tomada de él mismo. La llama a una ayuda en contra. El hombre no está completo, en otras palabras, sin su esposa, sin su mujer. Ahora bien, según muchos antiguos estudiosos de la Torá, el Hazal, cuando se cumpla la Torá, el Mesías vendrá y traerá redención. Hay una conexión directa, en otras palabras, en la Torá, entre la redención de la novia en el día del Señor y el banquete de bodas y la ley siendo cumplida, ya que la Torá es la que tú vas. Es el contrato matrimonial. No es casualidad, entonces, que la verdadera novia no solo abreva los camellos, que son una tipología de los mandamientos, sino que procura que beban hasta que acabar. Somos llamados a terminar, a acabar, a llegar al cumplimiento total de nuestra redención adquirida, que posicionalmente la tenemos, pero que también terminaremos también y completaremos cuando Yeshua vuelva y consuma el matrimonio. Es por esa razón que Mateo 5:18 nos dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo, dice, que se ha cumplido. Y hay una agenda. Nosotros como la novia debemos completar, llegar a la meta, llegar al final. O sea, tenemos que desarrollar una mentalidad de finalizar. En toda la revelación, leer todas las profecías en el Tanaj relativas a los tiempos finales y las que hay en el Nuevo Testamento también. Prácticamente todas ellas se centran en torno a que si uno guarda de nuestro Padre la Torah, si uno guarda el Shabbat, si uno guarda las fiestas o si se profanan, contaminan o cambian o de alguna otra manera las ignora. De eso es que trata todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Ninguno de estos vistazos del futuro, por ejemplo, toman distancia de la fe y la confianza en Jesús. O sea, que yo cuidar, guardar, evitar profanar, evitar contaminar, evitar cambiar, evitar distanciarme de los mandamientos, me aleja a mí de la fe verdadera y de la confianza en Yeshua. Espero que usted haya podido ver el patrón verdadero del Hijo de Dios y de la redención aquí. Esta historia de Ripa, nosotros tenemos la confianza en observar que esta confianza que está reservada, está presentada por los pozos y expresada por el deseo de abrevar y cuidar los bienes de nuestro maestro. Ese patrón del pozo y los camellos es la esencia de esta historia. Usted no puede dejar de notar, como he notado yo, que Rigba era tan agresiva en cuanto a abrevar los camellos. Ella le dijo al sirviente, no, no, espérate, no solamente a ti que te voy a dar agua, voy a darle agua a los camellos. O sea, esta mujer tiene una pasión muy fuerte de también abrevar los camellos. En otras palabras, mientras ella le daba agua al Espíritu Santo, que es un templo de Eliezer, también le daba agua a la Torá, a los camellos. Note que dice el verso 20, continuando nuestra historia. Vamos a seguir. Dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo a sacar agua. Vio la pasión de ella y sacó para todos los camellos. O sea, esta mujer amaba los mandamientos, en otras palabras. Esta mujer amaba la Torá. Esa mujer no solamente recibió la redención, recibió la salvación, recibió el Espíritu de Dios, el enviado de Dios. Escúcheme muy bien. No, esta mujer tenía pasión por los mandamientos. Esta mujer quería servir a los mandamientos. Esta mujer quería cuidar los mandamientos. Por eso saca agua, hiciste, hasta que no estén saciados. No dejó de darle agua a los camellos. Pero ahora llega un momento cumbre. Este momento cumbre llega Eliezer. Rigba también le llega el momento cumbre. Rigba ha llegado a la fuente de agua viva, a la gracia de Dios, a la redención de su alma.
y ella ha regado los camellos como el Eterno le ha revelado. Es por eso que los versos siguientes dicen, y se dio deprisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos, o sea, para todos los mandamientos. Oh, qué lindo es esto. Y el hombre estaba maravillado de ella. Vio, Eliezer se maravilla de ella, callando para saber si Dios había prosperado su viaje o no. Él está maravillado observando cómo ella le apasiona servir en los camellos, pero él estaba viendo si esa era la persona que Dios había destinado para Isaac. Y cuando los camellos, dice, acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Escucha bien ahora, escuche. Esto es muy importante aquí. Note bien. Cuando los camellos acabaron de beber, o sea, que le sirvió, sació los camellos, o sea, símbolo de los mandamientos, como hemos reiterado tantas veces, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Escuchen muy bien ahora qué pasa. Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milcá, el cual ella dio a luz a Nacor y añadió, también hay en nuestra casa paja. Escuchen muy bien lo que pasa aquí, Dios mío, esto es lindo. Y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó. Escuche bien, el hombre, Eliezer, se inclinó y adoró a Dios. ¿Por qué? Ahora bien, vamos a ver. Él encontró la persona. Esto le demostró lo que ella dijo al final, de dónde venía y lo que hizo al final, que también le dijo, mire, yo hay lugar también para que los camellos posen. Hay paz, hay paja, hay forraje, hay un lugar para posar, para que los camellos reposen, para que los camellos se alimenten. Note aquí que los camellos son símbolos de la Torá, señores. ¿Qué está pasando aquí? Le serve a Rigba y se pregunta si ella es a quien el Señor ha enviado. Si el Señor esa es la mujer que Dios le destinó a Isaac. Él espera ver si ella abreva todos los camellos antes de que él le dé los regalos de su amo. Rigba no le defraudó. Y ella, como dice la historia, se encargó de cada uno de los camellos. Hasta que no estuvieran saciados, no dejó de darle agua. Ella no abreva algunos, escúcheme por favor aquí. Ella no abreva uno o dos, ella lo abreva a todos. Sino que a todos lo alimenta, a todos le da agua. Esto es un símbolo muy lindo para nosotros, porque el cristianismo ha enseñado todos los mandamientos son verdad, los 10 mandamientos, todos, menos el Shabbat. Pero aquí dice que ella le sirvió a todos, que ella obedeció, le sirvió a los 10. Ahora hay dos cosas que debemos conocer, que nos da esta historia, de quién ella era hija. Se le dijo a Abraham que él solo traería de vuelta a una novia del país de Abraham. Y a continuación le pregunta si hay un lugar para ellos en su casa, si había cabida para ellos en su casa. Rigba revela que ella proviene de los lomos de Nacor, quien es el padre de Tareb, padre de Abraham. Rigba le dice a Eliezer que no solo hay un lugar para ellos, sino que hay paja y pasto para ellos también. Tal vez sea yo solo que estoy viendo esto, pero al leer el verso 24, noto, veo un extraordinario deseo, lo puede ver, de parte de esta novia de tener cuidado de estos camellos. Lo puede ver, ella quiere ayudar a estos camellos, ella tiene deseo de servir a los camellos, sin dejar de mencionar la comida casera para Eliezer. También para el Espíritu Santo que Eliezer representa, también ella tenía deseo. El pozo entonces parece ser el lugar en el que estos dos se encuentran y deben encontrarse para cumplir para todo el caso, toda la historia. Sin embargo, notamos
que la atención se centra en Eliezer, pero se centra especialmente en los camellos aquí. El punto focal en esta historia es el Eliezer y nada más y nada menos que los camellos. En este capítulo, el pozo, cuando usted estudia este capítulo completo, el pozo es mencionado 9 veces, pero los camellos son mencionados 17. La pregunta es ¿por qué? Lo que yo estoy tratando de decirle el por qué es que esta historia es un tipo o figura de Yeshua y su asamblea, que casi todos los comentaristas y expositores están de acuerdo. Entonces, uno no puede dejar de notar que el enfoque en los camellos es mucho mayor que de los pozos. Eliezer sabe en base a la respuesta de Rebeca que ella es la novia y que ha sido enviada para ser llevada a Isaac, porque ella está dispuesta a llevarlo a toda su casa. Ella quería llevarlo a su casa. Ella quería llevar el Espíritu de Dios, en otras palabras, el mandamiento a su casa. Estamos nosotros también así, con el mismo deseo. ¿Cuál es su deseo? Mi deseo y nuestro deseo debe ser el deseo de Rigba. Nosotros somos Rigba aquí. El deseo mayor de un hijo de Dios, de la asamblea del Mesías, es traer el Espíritu Santo a su casa, es traer los mandamientos a su hogar. Ella está dispuesta a llevarlo a su casa. El sirviente de Abraham entonces sabe que el que está dispuesto a recibir al siervo y a los camellos en su casa será la que el padre recibirá en su casa. Es un ejercicio mutuo. El que desea el Espíritu de Dios, el que busca cumplir los mandamientos, el que no pierde tiempo, el que siempre no escatima para honrar al Creador y sus mandamientos, el Padre también los recibirá en su casa. El Padre también traerá bendiciones grandes a esa casa. Es por eso que ahora vemos cómo Eliezer, luego de haber encontrado el más que él estaba buscando, se inclina y adora a Dios. Las primeras palabras después de inclinarse están dirigidas a su amo. Entonces, que el énfasis del enviado, del siervo, era el padre, era Abraham. Y una vez más, este siervo habla del padre en el verso 27. El verso 27, 28 y 30 nos dice: y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rigba tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre y a la fuente. ¿Vio? Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. ¿Qué es lo que hace Rigba? Lo primero que hace, dice este verso, estos versos. Lo primero que Rebeca hace es correr y decirle a su familia: oye, era una predicadora de justicia inmediata. Comenzó a testificar. Es de destacar que en su testimonio están tanto los camellos y el pozo, no solo el pozo. Es fascinante entonces para mí que toda la idea del testimonio o de ser testigos proviene de la construcción del arca del pacto en Génesis, en Éxodo 25. Todos los detalles de esta arca y la fuente de nuestro testimonio se pueden encontrar en nuestra sección de Éxodo cuando se construyó el tabernáculo, bueno, que vamos a estudiar pronto. Me gustaría señalar que el arca fue diseñada para albergar los 10 camellos. Esa arca, que es el arca que testifica de los camellos, o sea, los 10 mandamientos, es por esa razón que el testimonio de Rebeca será visto por su apariencia exterior, es decir, por los anillos y las pulseras, y será verificado y sustentado por sus palabras, que aunque sus anillos, los regalos que recibió, eran evidencia de algo, cuando ella habla, es que realmente se puede discernir la intención de la redención. Estos dos,
escrituralmente siempre deben ir de la mano. Las palabras no están solas. Debe haber un cambio exterior, pero solamente el cambio exterior no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque conozco un montón de personas que han sido cambiadas drásticamente o cambiadas emocionalmente por doctrinas que no son de Dios. Yo también conozco un montón de aquellas cuyas palabras son innegables. Es irrefutable lo que enseñan, lo que dicen. Grandes maestros, pero no viven y expresan una vida transformada. Todo lo que hacen es basado en lo que ellos quieren, en lo que ellos entienden. Siempre habiendo una dicotomía entre lo que dicen y lo que hacen. De los versículos que continúan en esta historia, yo sé que el tiempo ha avanzado. Desde los versos 31 al 52 vemos un recuento de Eliezer de cómo y por qué él estaba en su casa. Él le repite a ellos que su misión era encontrar a la que viniera delante de a la que viniera a sacar agua del pozo, pero que también era una de las evidencias que demostraría quién era la mujer que estaba destinada a Isaac, era también la que abrevara los camellos. Estas dos cosas eran importantes. Labán y Betuel entonces no pueden discutir con él sobre ello, pero Labán y Betuel están de acuerdo en permitir que Ribba se vaya con él. ¿Vio? Como resultado de esta noticia, Eliezer le da a Ribba más joyas, ropa, incluso bendice a sus hermanos y a su madre con cosas muy preciosas. Ahora bien, vamos a ir cerrando ya esta historia. Yo creo que lo que hemos hablado ha sido maravilloso. Génesis 24, del 54 al 56, continúa diciendo: y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: envíame a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. Escuche, y después irá. Déjala 10 días aquí y después irá. Y él le dijo: no me detengas, ya que el Eterno ha prosperado mi camino. Despáchenme para que me vaya con mi señor. ¿Qué tenemos aquí? Escuche bien, aquí hay algo tremendo también. A pesar de que la madre y el hermano de Ribla estaban dispuestos a dejar que ella se vaya, ellos que todavía no podían comprender la revelación de lo que estaba ocurriendo. Y aunque las cadenas de la familia son la motivación, son una motivación muy grande, ellos están ciegos a la urgencia y el propósito que tiene el Eterno de esta visita. Desde un punto de vista humano, es natural que se dude de salir de una vida anterior. Sí, mucha gente quizás tiene miedo de dejar el pasado, y la realidad de lo que realmente ocurre es expresado por la respuesta de Eliezer a continuación. Él le dice: no, él le dice: hoy es el día, hoy es urgente, es hoy. Es lo mismo con la salvación. La salvación cuando te la ofrecen, la salvación cuando te la traen. El día de salvación no es mañana, no es pasado. El día de salvación es hoy. Es por eso que Yeshua podría decir lo que Mateo 10:37 enseñó: el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hay gente que ama más a otro que a Dios. En última instancia, la decisión no es de su madre ni de su hermano. La decisión es de Rebeca. Es Rebeca quien debe tomar la decisión, porque nadie puede hacerlo por ella. Entonces vemos cómo el verso 58 nos dice: y llamaron a Ribba y le dijeron: ¿irás tú con el Señor? Pero le preguntan. Ellos no querían que ella se fuera. Quería que durara 10 días para irse, pero ellos dicen: no. Le preguntan: ¿irás tú con el varón? Y ella dijo: iré. Sí, iré. Su familia, cuando ella declara su deseo de irse, qué hermoso es esto. La familia está de acuerdo en dejarla ir, y ellos mismos la despidieron con una bendición.
Eso está registrado en el verso 60. Génesis 24, 60. Y dijo, y bendijeron a Ritpa, dice, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Y escuche qué dice. Esto es poderoso. Y que y tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. ¡Wow! Esto es algo profético, ¿eh? ¿Puede ver la revelación aquí? La familia de Rebeca la bendice por decirle que ella, una gentil, no solo que será madre de un montón de personas, sino como la historia nos dice, ella será la abuela de las 12 tribus de Israel. La verdadera simiente de Abraham, en otras palabras, son los que responden a la palabra de Dios, que es la simiente del Señor. Esa simiente profetizada desde Génesis 3:15 y que es la línea que lleva toda la escritura. El que tiene la simiente es parte de Abraham, no el que va a una iglesia, no el que va a una congregación, no el que dice Dios es mi Dios, o cuando se paran un premio, por ejemplo, estos artistas famosos, oh, que Dios me dio esta oportunidad de yo ganarme este premio. Mi pregunta es, ¿cuál Dios? Porque el único Dios verdadero es el que te da la simiente, es el que te da la palabra. Porque la palabra, la simiente, la semilla, es la que identifica que tú eres hijo de Dios. El Eterno también les revela que habrá aquellos que debido a su respuesta a la palabra van a odiarle. Hay mucha gente que por la palabra odian a Dios. Rebeca no va a ser la madre de esta multitud, sino solo la madre de aquellos que poseen la semilla. Dios solamente es padre del que tiene la semilla en él. De manera que Génesis 24, 61, 65 continúa la historia y nos dice, entonces se levantó Ritpa y sus doncellas y montando los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Vio, siguieron al hombre, a Eliezer, al Espíritu de Dios. Usted fue llamado a seguir el Espíritu de Dios. Y venían Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y Isaac había salido a meditar al campo a la hora a la hora 9, a la hora de la tarde. Perdón, dice a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Desde el momento en que el siervo lo llamó, Rebeca ha estado montando los camellos, ¿vio? O sea, los camellos que ella sirvió, que ella alimentó, las llevan entonces al novio. Esta es la idea aquí. El texto no está revelando que ella no se va a autoeliminar de ellos hasta que finalmente se encuentre con el novio cara a cara. Ella no va a claudicar los mandamientos por cualquier tontería, porque son los mandamientos, o sea, los camellos que la van a llevar a su herencia, que la van a llevar a su novio. Los camellos entonces, como dice la historia, la llevaron al novio. ¿Quién te lleva al novio? Los mandamientos. En otras palabras, los camellos la sostuvieron a lo largo del camino. Mi amado, tu sustento, mi sustento, viene de los camellos. Cuando yo les sirvo a los camellos, cuando yo obedezco los mandamientos, cuando yo los cuido, ellos me llevarán a mi novio, me llevarán a mi esposo. También puede ser digno de mención que el sirviente ahora llama al hijo de su amo. Lo llama. Podría ser porque el hijo ahora estaba en el trono de su padre. Sí, quiero terminar leyendo lo que dice el libro de Bereshit 24, 67, 67, 66, 67. Y es la conclusión de esta historia. Dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Oye, todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara.
y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El amo en esta historia mantiene su promesa, y porque ella dejó que su sirviente y los camellos entraran en su casa, Dios, ella los cuidó, los protegió, los alimentó, los abrevó, los mandamientos. Ahora él, el hijo, Isaac, la lleva a su tienda, la lleva a su casa, y ahí ellos vivieron felices para siempre. Esta historia, quizás para muchos es una historia. Todo lo que hemos visto es solo una coincidencia, no es una coincidencia. Para muchos quizás sea una coincidencia, pero sin embargo, yo creo que esto es una gran revelación para nosotros. Esta revelación que siguió los pasos del sacrificio figurativo de Isaac. ¿Vio? ¿Por qué usted cree que esto viene después de la historia del sacrificio figurativo de Isaac? Yo creo que el Señor estará pinta aquí un cuadro de lo que se trata, de lo que es una novia fiel. Luego del sacrificio de Isaac, Dios describe a la novia, ¿vio? Rigba no montó, como nos dice la historia, ningún camello para llegar al pozo. Ella montó los camellos para acercarse al novio. En el trayecto, los camellos la cargaron. En el trayecto, los camellos la cuidaron. Porque cuando yo me preparo mentalmente, luego de que recibí el agua, la salvación, la gracia de Dios, a cuidar los camellos, esos son los mandamientos. Los camellos son los que me van entonces a llevar a mí, a mi novio, a mi esposo. Note que aunque ella fue llevada a Isaac, sin embargo, de pie junto al pozo estaba el sirviente y los camellos. Es en el pozo donde Rebeca se encuentra con el sirviente, que es el tipo del Espíritu de Dios, y los camellos, que es una tipología de los mandamientos. Y ella respondió no solamente al sirviente, también a los camellos. Muchas mujeres llegaron al pozo, pero solo una fue elegida. Por eso dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Rigba declaró la totalidad de lo que ocurrió en el pozo. Es por eso que es mi opinión que la escritura está repleta de este mismo patrón de respuesta para aquellos que son los verdaderos seguidores del Señor. Esta historia es un patrón fidedigno de cómo los siervos de Dios, los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que somos nosotros que estamos aquí, debemos responder a Dios. La declaración de que Jesús no solo nos redimió de la fuente en la fuente de salvación, sino que también Él nos sostiene por la Torá. También vemos que el propósito del Consolador es enseñarnos todas las cosas y traernos a nuestra memoria todo lo que el Padre y el Hijo han dicho. El testimonio de que estamos para declarar es el mismo que Rebeca declaró en esta maravillosa, hermosa historia del Padre Abraham, del Hijo Isaac, del sirviente Eliezer y de la novia de Rigba. Permítame terminar con lo que dice Isaías 61, 9, 11. Debe recordarlo. Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que le vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. En gran manera me gozaré en el Eterno y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Eterno, Elohim, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que gracias por estar ahí, de verdad. Para mí ha sido un honor poder compartir este bendito tema con todos ustedes.
el camello y la fuente. La fuente, el pozo, símbolo de la redención, la salvación y la gracia de Dios. Y los camellos son una tipología de los mandamientos de Dios. Ambas cosas están unidas desde el principio hasta el final. Cuando usted recibe gracia, salvación, redención, lo que Dios está esperando en su respuesta es que usted sirva a los camellos, que usted guarde los mandamientos, que usted le alimente los mandamientos, que usted, no, que usted tenga pasión por guardar los mandamientos. En todas esas palabras, usted se está alineando a la voluntad de Dios. Y cuando eso suceda, los camellos la cargarán. Los cargarán a usted, lo llevarán a usted a presentarse delante de su amo. En ese trayecto hasta que usted se encuentre con su Señor, con su esposo, los mandamientos las cuidarán, las cargarán y son los que le llevarán a encontrarse con ese amado que usted desea y espera ver. Esta es la historia que tenemos aquí. Es un cuadro tipo sombra profética de muchas cosas, del plan de redención de Dios, de la boda, el casamiento que tiene el pueblo de Dios con el Eterno, con el Hijo, con Yeshua, y de que como el pueblo de Dios, la Betulá, la novia santa, pura, la doncella de Dios, virgen, sin mancha, sin contaminación, guarda sus mandamientos hasta el momento que nos encontremos con nuestro amado. En el trayecto de que guardemos los mandamientos, recibiremos las bendiciones que cargan los camellos, todos esos regalos, todas esas bendiciones que ellos traen a la novia deseada. La novia deseada será la que guarde la señal de ser una mujer bondadosa, una mujer servicial, pero una mujer apasionada por cumplir los mandamientos de Dios hasta que llegue el esposo. Esta es la historia que vimos. Es un cuadro también del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios en la redención de la humanidad, que son uno solo. Vemos esta dinámica de cómo ellos actúan en un propósito eterno juntos. Y también vemos la esencia del matrimonio en sus más grandes rasgos. El matrimonio es una empresa divina. El matrimonio es un propósito en sí mismo que quiere preservar la venida de la simiente y la preservación de los mandamientos. Por eso dice la Biblia que el matrimonio es honrado, es honroso, dice. Por esa razón, la palabra matrimonio en hebreo es unión, viene de la palabra raíz unión. ¿Cuál es la unión? Que cada parte dentro del matrimonio cumple su función. Cuando cada parte cumple lo que vino a hacer, es la señal de que el matrimonio cumple el propósito de estar unido. Y eso nos revela aquí. También el matrimonio debe ser una empresa que venga de Dios. Es una iniciativa de Dios. Y tú solamente tienes que esperar que Dios te conecte con esa alma gemela, esa alma que fue destinada, como dice el texto, para ti. Eso viene a través de la paciencia, de la oración y de la certificación por la oración y el Espíritu de Dios y la palabra, de que ese es ese es o ella es la persona que está destinada para ti. Así que le bendecimos. Shabbat shalom a todos ustedes. Me despido. Un abrazo.